de la serpiente y la voz de Dios, la voz del Padre. Y es bien audible, créanme, es bien, se puede, cuando hay ejercicio en eso, se puede ver, realmente. Y en la semana, sí vimos muchas cosas, muchas cosas. Y quiero recapitular, quiero volver a empezar, no empezar, sino quiero retomar un poquito del por qué estoy hablando del desierto. Creo que es muy importante, es muy interesante por qué estamos hablando del desierto, porque en realidad creo que es muy significativo el hecho de poder entender el porqué de las cosas, por qué vivimos, por qué tantas preguntas que hay en el libro de Job. Uy, Padre Santo, el Padre le hace una cantidad de preguntas a Job. Por ahí se los recomiendo que lo lean ahí de vez en cuando. Le pregunta y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando hice las Pléyades, el Orión? ¿Dónde estabas tú cuando? Tantas preguntas que el hombre tiene, pero antes de entrar en esto, quiero leer Mateo capítulo 13, por favor. Mateo 13, por favor, lo vamos a leer. Y me perdonan si lo vuelvo a repetir, lo he repetido en algunas ocasiones. Mateo capítulo 13. Verso 18. Mateo 13, 18. ¿Lo tienen? Mire, estas, en algunas escrituras, no sé si también a veces están las letras en rojo, quiere decir que son palabras del Señor Jesús, que las dijo. Y en esta parte, él les da la explicación a los apóstoles de, de la parábola del sembrador. En el verso 18 dice, oíd, pues vosotros la palabra del sembrador, oíd, escuchen, o sea, pongan atención realmente lo que es lo que le está diciendo. Dice, él mismo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque créanme que nosotros somos un poco olvidadizos, ¿a poco no? A veces escuchamos una predicación y nos llena y nos llega y todo, y cuando salimos ya, ¡pum!, parece ser como que se fue. O a veces preguntamos de qué se trató la predicación. Uy, estuvo muy bonita, pero no me acuerdo de qué se trató. ¿Verdad? Entonces dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Dice, mire, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, quiere decir que es palabra del Señor, o sea, una palabra del reino, de parte de... Y la está explicando el mismo Jesús. Dice, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién viene? El malo. ¿Quién es el malo? Aquí en este caso. Pues el diablo, Satanás. Ese es el malo. Viene, dice que viene. Mire lo que dice. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, está sembrado, se siembra. Pero viene, cuando no la entendemos, dice que viene, entonces viene y la arrebata. Y se la lleva. Nos roban. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y no nos vamos a meter en la explicación del camino, pero lo quiero poner nada más para que le pongamos, ¿cómo se puede decir? Le pongamos enjundia, ¿sabe qué es enjundia? Que le pongamos así mucho, a poder entender por qué vivimos, por qué somos, el Señor nos llamó, por qué tenemos los problemas que tenemos, por qué a veces las cosas no se dan. Bueno, tantas cosas que están en la vida que a veces nos hemos preguntado y a veces no hay respuesta. O simplemente vivimos por el simple hecho de vivir, ¿verdad? Quise empezar con eso, pero ahora nos vamos a ir a capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que vamos a volver a retomar el principio de lo que estamos hablando. Salud, salud. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, también yo creo que hay una cosa que yo creo bien, que creo y estoy bien seguro. La Biblia no necesitamos interpretarla, ella se interpreta así sola. Así sola se interpreta, ella no necesita que hagamos interpretaciones de hombres o imaginaciones o
o, o tantas fábulas que a veces se han levantado en el día de hoy. En el capítulo 12 aparece la visión a un hombre llamado Juan en la isla de Patmos, que es donde se le da esta visión. Y la visión no es cronológica, o sea, no tiene tiempo, que es algo bien interesante y bien importante poder entender esto. La visión de Juan se le da para un tiempo de eternidad, en la visión que Dios tiene de eternidad. Por supuesto que entonces cuando nosotros la traducimos a nuestro tiempo, pues nosotros es vigente aún después del año 2025. Aunque a él se la dieron en el año ¿qué? En el año 70, 80, por ahí más o menos, según los estudiosos, el año 60 o 70 por ahí. Pero para nosotros es vigente, está vigente, porque es una visión que se le dio a él para los tiempos, donde no hay tiempo, donde él lo pudo ver en la eternidad. Y dice ahí en el verso 1 que aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Necesitamos interpretación? No, ¿verdad? La mujer representa a la iglesia, la mujer representa al pueblo de Israel, la mujer representa a la esposa, ¿verdad? Y pues por supuesto, dice que está vestida del sol, pues nosotros sabemos que es vestida de luz, de grandeza, de las cosas que son naturales. Y dice que debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, con la luna debajo de sus pies, dice, y sobre su cabeza pues son las 12 tribus, los 12 apóstoles. O sea, no necesitamos mucha interpretación en eso, ¿verdad? Ahora, esta mujer dice que estando encinta, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, es un tiempo de gestación, un tiempo en el que se gesta la vida. Es un tiempo en el que esta mujer engendra un hijo vivo, hay vida en este hijo. En el verso 5 dice que da a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues ¿quién es el hijo? Jesús, el Mesías, el hijo, el que da a luz esta mujer. Pero lo interesante de esto es que en el verso 3 también aparece otra señal, que es un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y podemos identificarlo nosotros en el verso 9. ¿Verdad? Dice el verso 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El capítulo 12, verso 3, se puede interpretar con el verso 9 del mismo capítulo. O sea, es el diablo y es Satanás, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante en esto. En el verso 6, vamos a ver que esta mujer, la mujer que dio a luz al hijo, al primero, o sea, la iglesia, el Israel espiritual, porque hay que ver también eso. Esta mujer dice que huyó ¿a dónde? Al desierto, y sigue estando en el desierto. Porque la iglesia, yo creo que en ese tiempo no ha llegado a entender que la idea no es quedarse en el desierto. La idea por la cual nosotros tomamos la analogía del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando lo sacan de esclavitud, que eso es lo que estoy haciendo, estoy señalando al libertador, en este caso Moisés, pues es para poder entender el proceso que nosotros vivimos, los procesos que tenemos en la vida. Deuteronomio capítulo 8, ahí le dice el Señor al pueblo por qué lo saca: para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón, para que sepas que no solo de pan vive el hombre. Para eso. Pero hay aquí algo muy interesante en esto, mire. Dice que entonces la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días. Pero después de eso, en el verso 7, ¿qué aparece? ¿Eh? ¿Una batalla en dónde? En el cielo.
Sabe que Daniel nos describe muy bonito eso en el capítulo, me parece que es 9. No lo voy a tomar porque nomás lo quiero ver nada más, que hay una pelea, hay una batalla en el cielo, es espiritual, no es terrenal, en esta parte, ¿ok? En el cielo. Y mire lo que pasa en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Quién luchaba contra él? Miguel, el príncipe de las huestes celestiales. Daniel lo describe, pero yo no quiero llegar ahorita ahí. Nomás quiero que veamos que hay algo que pasa en esta situación. Cuando empieza la pelea, que se agarran ahí a pelear, a espadazos, cañonazos y todo lo demás, ¿verdad? Hay una lucha, hay una batalla, hay una pelea en el cielo. Quiero señalarlo, es en el cielo, en la parte espiritual. Pero como en el cielo llega el Hijo, entonces ya no hay lugar para el diablo en el cielo. Ese es el asunto, ya no cabe, porque ya hay un abogado delante del Padre que justifica a aquellos que han creído en el Hijo. Entonces se hace la batalla, ¿verdad? Y mire lo que pasa. Dice el verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Contra el dragón, quiero que quede claro eso. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, la pelea no ha de haber sido tan sencillita, ¿verdad? Y dice el verso 8, mire el verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Ya el diablo ya no está en los lugares celestiales. El libro de Job es bien interesante por eso. Porque la lucha que nosotros vemos y enfrentamos en el libro de Job es en la parte espiritual, es en la parte celestial, es en la parte que el hombre no ha llegado a entender realmente eso. El diablo ya no está en el cielo, ya no está en la parte espiritual donde nos pueda acusar. Y si es que llegara a acusarnos, por ahí hay algunas otras escrituras, no quiero tocar eso, sí, por favor. Gracias. Sí, porque ese ruido. Gracias. ¿Verdad? Si es que llegara a ver, es que él ya no tiene parte en la parte celestial. Pero entonces, mire lo que pasa. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, y lo señala bien, la serpiente antigua, que se llama diablo, y es ahí, nosotros ya lo hemos explicado, también tiene mucho que ver, diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo. ¿A los cristianos nada más? No, al mundo entero. Al mundo entero. O sea, se vino a hacer guerra contra todos aquellos que nosotros consideramos como el mundo. O sea, es una lucha, se vino a hacer guerra. Y no vino nomás a herir no, se vino a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Pero ¿estamos conscientes de eso? Dígame, realmente yo lo predico y lo veo y a veces se me van y a veces ya cuando digo, ay Señor, perdóname porque sabiéndolo y viéndolo, cae uno a veces la trampa otra vez. Entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿lanzado fuera de dónde? De las partes celestes, de lo que consideramos la parte celestial. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahora tiene sentido cuando el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra toda la jerarquía que menciona, contra el principado de este mundo, los príncipes, lo que es porque recuérdense, Satanás no es ni rey, ni tiene ni ninguna autoridad, es el príncipe de este mundo. Él no tiene reino,
Satanás no tiene reino. Usurpa un lugar que no le pertenece. En la tierra. Aquí nos dice que es en la tierra. Y luego dice, entonces, verso 10, entonces el profeta, le voy a poner así, Juan, el apóstol, el visionario, dice que entonces oye una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, la autoridad de su Cristo. Yo digo, ¿por qué no veo bien? Ay, perdónenme. Yo dije, ¿por qué estoy batallando hasta para leer? Dice, otra vez voy a leer verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Ha venido qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ay, cómo fastidiaría ese tipo ahí acusando a la creación de Dios día y noche, no descansaba. Ya no hay. Fue arrojado afuera. Pero ¿qué pasa cuando fue arrojado afuera? Mire lo que pasa. Dice verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. A los moradores de la tierra. ¿Sabe qué? Es bien interesante esta parte porque si se recuerdan, en el libro de los Hechos hay una visión que se le da al apóstol Pedro cuando empieza todo este ministerio, cuando empieza todo el movimiento mesiánico. Dice que está Pedro en la casa, voy a llamarlo a Simón, el hijo de Jonás, que es Pedro, como nosotros lo conocemos, está también en la casa de otro Simón, curtidor. Parece que el nombre de Simón en aquel tiempo era muy, muy común, el nombre, como ahorita los Joséses, los Pedros, los Juanes, ¿verdad? Parece que era muy común. Y está en un momento de oración y se le muestra en el cielo, ve que desciende del cielo, ¿verdad? Desciende un lienzo con varias características que aparecen ahí, cuadrúpedos, aves y reptiles. Y después le muestran que son hombres, que es gente, ¿verdad? Del cielo, desciende del cielo. Bueno, la visión que se le da al apóstol, nosotros la podemos ver aquí en esta parte, sabiendo que, dice sabiendo que el diablo desciende bien contento porque anda aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Ira. ¿Qué es ira, hermano? ¿Usted cree que el diablo descendió a la tierra bien así, viendo, déjame ver, a ver qué puedo hacer con estos? ¿Verdad? Los voy a entretener un rato. No. Es una lucha a muerte. El mundo espiritual airado, ¿se imagina? Y yo creo que no nos vamos tan lejos. Miremos a nuestro alrededor cómo se está moviendo todo. Y esto no es nuevo. El mundo siempre ha sido así el mismo. Si ustedes se pueden ver desde el movimiento mesiánico, el imperio romano, cómo se movía. Han escudriñado por ahí un poquito, les recomiendo que lean un poco de historia de lo que era el pueblo romano. Eran matanzas, eran esclavitud, era corrupción, era... Nomás váyanse a ver un poquito a los emperadores, la historia de los emperadores. Uy, Jesús, eso era... Y no difiere mucho de lo que estamos viendo nosotros ahora en nuestro tiempo. No hay mucha diferencia, el hombre sigue siendo el mismo. Dice, verso 13, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿persiguió a quién? A la mujer ¿Cuál mujer? que había dado luz al hijo varón. Ok, pero díganme otra cosa de la mujer, identifíquenme más a la mujer. ¿La del verso 6? ¿Sí o no?
La del verso 1, también, ¿verdad? Bueno, a esa mujer, la que va a dar al cielo, la persigue. Pero entonces, en el verso 14, aquí dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Malaquías, vamos a ver Malaquías capítulo 4. No, no me pierda Apocalipsis, por favor. Porque vamos a seguir ahí, porque quiero ver eso. Malaquías, ¿dónde estás, Malaquías? Ya es el último, hermano. Malaquías ya lo encontré, andaba perdido. Malaquías capítulo 4, verso 2. No, no es cierto. Lo apunté mal. Se me hace que es un versículo en donde dice que te daré alas para que alas de salvación, porque lo que representa en las alas es salvación. En el Malaquías 4:2. Ah, sí, entonces sí es ese. Perdón. Estoy leyendo Miqueas. Perdón. Esa es Malaquías, ¿verdad? Y yo estoy leyendo Miqueas. Se parecen un poquito. Sí. Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el ser de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, lo que significan las alas de la gran águila es salvación. Entonces, a la mujer se le dan, capítulo 12, verso 14, otra vez Apocalipsis, por favor. Cuando dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, es porque se le da salvación, dice, para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero entonces, pues la serpiente no se quedó de brazos cruzados, sino que es lo que hace. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué representa el agua? Palabra. Mire, mi hermano, si usted se pone a ver ahorita, cuánta palabra sucia, contaminada, sale de la boca de muchos predicadores. Porque se han centrado más en lo económico que realmente en ver el corazón y el alma de la gente. Yo no sé cuánta gente frustrada podemos encontrar ahorita porque ha dado cantidades de dinero a la iglesia y se resulta que no ha recibido nada, y a veces van más desilusionados por eso. El evangelio no se compra. El evangelio no se compra. El evangelio es un regalo que se nos dio para que nosotros podamos tener salvación. Y luego dice en el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, que estamos en guerra. ¿Sí o no? Y si yo no entiendo eso, pues van a pasar una cosa y va a pasar otra y va a pasar otra. Y me perdona, pero pues nos vamos a morir. Y nos vamos a morir por esta causa. Porque no hemos entendido que nosotros no vivimos de lo bueno y de lo malo. En la iglesia ahorita señalan que es bueno y que es malo. Es bueno que usted diezme. Y tomo eso porque es lo que más se oye. Es malo que no diezme. Y hasta lo condenan en algunas ocasiones porque no diezma. Yo he sabido de casos en donde en la iglesia, por ejemplo, ahí en la entrada ya está el cuadrito, es el square, para que nomás llegue y clic, de su diezmo, y si no, como que entonces le va a ir mal, hermano. No, el evangelio no se vende. No es porque dé o no dé, eso la escritura lo dice bien claro, bien clarito. Dice que el Padre ama al dador alegre, y no nomás es dinero. Es tiempo, es amor, paciencia, es dar lo que está en la naturaleza del Hijo.
Si la naturaleza del Hijo está en nosotros, ¿qué es lo que podemos dar? Todo lo que el Hijo puede dar. ¿Dinero? No, no es dinero. No. Incluye, es parte de. Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Pero a veces buscamos la añadidura primero y luego después el reino, si es que lo alcanzamos a ver el reino, como leímos ahí en el principio. Así es de que bueno, estoy hablando de eso. Ahora quiero que se vaya por favor al libro de los Hebreos. El capítulo 3. Y tomé el libro de los Hebreos porque pues en realidad es al pueblo hebreo, al pueblo primitivo hebreo, que es en donde ellos eran más conocedores realmente del proceso que se tenía del desierto, de cómo el pueblo de Israel es llevado al desierto y la iglesia es llevada al desierto, está en el desierto, está en una lucha. Y aquí el apóstol, el escritor de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7, el verso 7, mire, vamos a encontrar algunas cosas aquí que creo yo que es en lo que más nos afecta. Capítulo 3, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Señor, si oyeres hoy su voz, pero ¿cómo suena la voz del Padre? Dígame. ¿Estamos familiarizados con ella? ¿O estamos más familiarizados con la voz de la serpiente? Con la que viene y nos hace guerra todos los días. Y mire, mire, déjeme hacer esto. Cuando empezó esto de la pandemia, bueno, cuando empezó esto de la pandemia, la primera cosa que yo me puse a pensar, dije, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Ya no nos están como queriendo limitar. Bueno, me quedé pensando en eso. Pero hacía tiempo que yo tenía algo ahí en mi corazón que no me cuadraba mucho, ¿no? La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a mí no me cuadraba mucho que el hecho de que pusiera a León como un prototipo del diablo. Porque para mí Jesús es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? La figura del león. Y poner al diablo en esa posición se me hacía como que no me cuadraba muy bien. Pero en cierta ocasión estaba viendo yo un documental acerca de los leones y me di cuenta que el león pues es el rey, está considerado como el rey y por lo tanto pues no trabaja, ¿verdad? Así de que para los hermanos que son así, que no trabajamos, porque él es el encargado de mantener el orden, de mantener el territorio, de mantener a la manada de las leonas ahí en orden, ¿verdad? Las que trabajan son las leonas, ellas son las que cazan, son las que matan para comer. Y si llegan a matar una presa grande, el león llega y come primero. Lo siento, pero llega. Miren un documental por ahí, llega y come, ya cuando él se sacia, entonces ya todos los demás pueden comer. Y lo digo porque la figura de león a mí no me cuadraba muy bien, porque se decía que el diablo andaba como león rugiente, andaba buscando a quien devorar. Bueno, resulta que en el documental dice que cuando el león es joven, o sea, es joven, ya macho, maduro, que se separa de las manadas y anda buscando él para hacer su propia manada. Dice que está en desventaja porque pues es pesado, poco más a las presas en las que él está habituado a comer, y está en una poquita desventaja porque son más veloces que él. Entonces el león lo que emplea es un sistema de que cuando mira una presa, es bien interesante esto, y se acerca lo más que él puede, entonces ruge. Y cuando ruge, la presa se paraliza. Y esas milésimas de segundos son suficientes para que él pueda llegar y
y cazar. Ahora mire cómo funciona. Cuando yo empecé a ver esto de lo que era la pandemia, yo dije, Señor, lo primero que le meten a uno es temor, miedo. Y lo voy a poner así de esta manera. Usted va con el doctor y le dice, tienes cáncer. Se paraliza, ¿o no? ¿Qué le entra? Miedo, temor. Mi hermano, y yo he visto casos, no he visto, perdón, he escuchado de casos y de gente que lo cuenta, de gente que lo ha visto, de una persona que fue la suegra precisamente al doctor y tenía unas partes en una pierna y le dijeron que era cáncer. Cuando ella llega a la casa le platica a la nuera, no quiero decir nombres porque a la nuera, y la nuera le dice, no, ¿cuál cáncer? Ni que nada, venga para acá, dice que la empieza a curar con hierbas y se alivió. Pero ¿qué tal cuando le entró el miedo? Y eso está comprobado, búsquelo por ahí. Cuando eso pasa, nuestro cuerpo segrega ácido, segrega muchas cosas por las impresiones. Algunas veces dicen, es que a él le dio la diabetes por un susto. ¿No han oído eso? Sí. ¿Sí? Es que nuestro cuerpo funciona así. El cuerpo cuando está sometido a un estrés bien fuerte, el cuerpo funciona, reacciona a los elementos de afuera. Es bien interesante ver que cuando el Señor Jesucristo está y que dice que Él está en aquella agonía de saber lo que iba a suceder y que Él sudaba como gotas, dice que eran como gotas de sangre. ¿Sabe que eso es una condición médica? Una persona sometida a una condición de estrés así bien fuerte, se le puede ver que puede haber una sudoración parecida a la sangre, pero no es sangre. Es parte de reacción del cuerpo y eso se llama hermatidosis. Búsquelo por ahí. Esa es la condición. ¿Miedo? El miedo mata, el miedo paraliza. Más la fe, ¿qué es lo que hace? Da esperanza, ¿a poco no? Y si nosotros llegamos a creerle a todo lo que nos dicen, yo creo que ya estábamos en el cajón, yo creo, de todo lo que nos han dicho. A mí yo cada vez que voy al chequeo médico, ahorita como ya tengo más edad, voy. Cada rato, ¿usted es diabético? No, ¿cuál diabético? Voy con otro, ¿usted es prediabético? No, ¿cuál prediabético? No, la última vez que fui, no, señor Flores, está usted, mire, perfectamente, no tiene ni azúcar ni nada. ¿A quién le creo? A los que me quieren vender las cosas para hacer negocio. Yo tengo fe en que el Señor nos va a mantener hasta el día que Él lo decida. Y si llegara a suceder una cosa de esas, estamos en las manos del Padre. Eso se vive en el desierto. Pero mire, bueno, aparte de ese paréntesis, mire lo que dice aquí. Dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, mire lo que el Padre dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 40 años esa gente ahí. Oiga, hemos empezado a ver lo que es el Éxodo, ¿verdad? El proceso que tiene Moisés, de cómo el Señor lo escoge, pero pueden ustedes ver o tratar de ver cómo Dios el Padre hace juicios sobre los piojos, sobre las ranas, sobre el río, sobre que son las 10 plagas, hasta el final, hasta el sol, 3 días de tinieblas, una oscuridad tan, dice que hasta se podía palpar la oscuridad. Y pasar 40 años en el desierto y no recordarse de eso, que el Señor hizo eso. Mire, si usted lee el libro del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que el Padre en muchísimas ocasiones dice al pueblo, acuérdate, haz memoria, acuérdate cuando saqué de la tierra de Egipto. Acuérdate cuando yo hice juicio sobre Faraón. Acuérdate, haz memoria.
¿De dónde el Señor nos sacó? Nosotros nos acordamos. Me perdonan si les hago la pregunta, pero ¿se recuerdan en cuántas cosas Dios nos ha sacado de problemas? ¿Y por qué razón? Dice en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es incredulidad? ¿Sabe qué es incredulidad? Falta de fe. Así de simple. No creer. Y después de todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿de dónde nos ha sacado? Y todavía no creer. No cree que el pueblo de Israel estaba en la misma situación cuando camina en el desierto 40 años. Se les olvidó que 10 plagas el Señor hizo juicio sobre los egipcios, que estaban en esclavitud y se les olvidó. Y todavía aquí el apóstol le está recordando a esta gente, después de cientos de años, dice en el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y nos vamos hasta el verso 17, perdón. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Hace una pregunta. Y luego vuelve a preguntar, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y otra pregunta, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por incredulidad. Porque ¿qué es la fe? Cuando a mí vienen y me dicen que tengo una enfermedad, cuando vienen y dicen que llega el COVID y va a matar un montón de gente. Sí, cierto, pasó. O sea, hubo muchas cosas. Ahorita parece que está volviendo a retomarse, ¿verdad? Por lo que hemos estado escuchando. Pero mi fe es que, Señor, si a mí si es el tiempo, pues que se haga tu voluntad. Pero si no, yo voy a creer que yo estoy sano. Yo voy a creer que estoy bajo las alas de la gran águila. Yo voy a confiar en el autor y consumador de todas las cosas que las hizo para nosotros. Dice en el capítulo 4, dice el verso 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? A los del desierto, cientos de años atrás. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fe, hermano. Creer. Y yo no le voy a dar un método de cómo creer, porque yo creo que no hay una forma, yo creo que no hay un método de decirle, hermano, pues el paso número 1, lea Hebreos capítulo 11. Pues ¿verdad que no? Pues si le digo que lea capítulo 11 del libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. No, pues léalo, pero si no le pone fe a eso, pues de nada sirve leerlo. Eso está en el corazón. Creer, a pesar de que las cosas no son como parecen. Creer a pesar de que a lo mejor quizás no tengo el dinero ahorita aquí. Porque acá siempre nos vamos a dinero, poco no. Dinero o salud, que son las dos cosas en las que más a veces batallamos. Dice en el verso 3, pero los que hemos creído, y quiero que nos contemos entre ellos, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y ahí entramos en el séptimo día. Pero en el verso 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Verso 11.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de... Desobediencia. Ay, Jesús. ¿En dónde está la fe? Yo creo que no hay un método, hermano. Yo creo que es una forma de caminar en la vida, creyendo. A pesar de que las cosas no son, no lo vemos como nosotros quisiéramos. Y la fe se ejercita, ¿sabía? ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía o no sabía? Que la fe se ejercita. La fe crece. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nos dieron un granito de mostaza, que representa la fe. ¿Cierto? ¿Cuántos tienen su granito por ahí y que no lo han sembrado? Dice el mismo Señor Jesucristo en una de las parábolas, la parábola de la semilla de mostaza, dice que cuando la semilla de mostaza se siembra, dice que crece y es el árbol más grande de la hortaliza. ¿Sabía eso? Es el árbol más grande. Quiere decir que entonces crece. ¿Cómo crece? Miren, esta semana anduvimos trabajando por allá en algún lugar, haciendo cosas, y un día vine todo frustrado. Ay, Señor Jesús, todo así. Y le digo a Hortensia, le digo, ¿sabes qué? Yo no sé si un día yo le pido al Señor paciencia. Porque me está haciendo ejercitar la paciencia, como no tienes idea. ¿Le ha pedido fe? Sí. ¿Cómo se ejercita la fe? ¿Sabe que a veces pedimos, dice también la Escritura, pida pero con sabiduría? O sea, y cuando pedimos a veces se nos olvida que pedimos. Porque es otra de las cosas. Yo creo que la fe ya la tenemos. Lo que pasa es que no la ejercitamos. La paciencia ya la tenemos. ¿O no? Si nosotros aceptamos la vida de Jesús, aceptamos al Señor, lo vimos la semana pasada, que la gente no pudo ver que Dios habitaba, que el Padre habitaba en Jesús. Quiere decir que entonces Jesús tenía todas las características del Padre, toda la naturaleza del Padre. Entonces, si Jesús habita en nosotros y le aceptamos en nuestra vida, quiere decir que entonces nosotros ya lo tenemos. ¿O no? ¿Por qué no se da? Porque no lo ejercitamos o porque quizás a lo mejor no lo creemos. Y vaya que me estoy hablando a mí mismo, mire, me estoy dando yo solo así. ¿Qué tanta fe tenemos? Yo creo que el árbol está ahí bien frondoso. Y dice que habitan las aves ahí. ¿Y qué son las aves? Eclesiastés, por favor, búsqueme Eclesiastés. Déjeme ver, es Eclesiastés. Me parece que es 8. 10:20, sí. Gracias. No sé si tenemos la biblioteca ya trabajando. A la bibliotecaria. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 10, verso 20. Dice, mire lo que dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rico. ¿Ni aun en dónde? En lo que piensas, en el pensamiento. ¿Verdad? Digas mal del rico, ni digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara, ni en lo secreto de tu cámara. ¿Qué es lo secreto de nuestra cámara? Allá donde hermanos nosotros sabemos ese lugar, ¿verdad? Allá donde nuestros pensamientos están bien escondidos, que a veces pareciera ser que como que ni los tenemos ahí. Búsquemelo, hermana, por favor, Eclesiastés capítulo 10.
¿Lo tiene? Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 20. Porque quiero poner en práctica que esta palabra se respalda a sí misma, se interpreta a sí misma. Dice en el verso 20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. O sea, no lo pienses, no lo pienses. Dice, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Mire que nosotros lo hemos experimentado esto. Nosotros lo hemos vivido esto. A veces tenemos alguna situación y lo primero que viene a nuestro pensamiento, ay, si hubiera hecho esto, ay, si le digo esto, ay, si hacemos esto, ¿verdad? Y es una lucha porque no digas nada, no lo pienses, deséchalo. Señor, que viene una situación en el nombre de Jesús, lo llevamos todo pensamiento cautivo a ti. Mi hermano, esto es bien real. El mundo espiritual es real, existe. Y a veces una palabra mal dicha de nosotros, las aves la toman, porque recuérdese, hay aves limpias y aves inmundas también. Hay pensamientos limpios y hay pensamientos que no son muy limpios, que no son sanos. ¿Verdad? Hebreos, por favor, 5:14. Pues déjenme ver porque ando perdido un poquito con las escrituras. Sí. Hebreos 5:14. Pero vamos a leer desde el verso 11. Estoy mencionando mucho el libro de Hebreos porque tiene mucha relación con lo que es el Éxodo, con lo que es la iglesia, el mensaje que estaba dado a la iglesia en el tiempo del Apocalipsis, cuando el apóstol mira todo eso. Dice, acerca de esto, en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que explicar, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire, el mismo apóstol Pablo lo explica muy bien. Yo soy heredero de todo. Yo tengo todo. Estoy como el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que llega y le dice, Señor, yo te he servido tanto tiempo y no me has dado ni un cabrito siquiera. El Señor le dice, pero si todo es tuyo, hijo, ¿no te has dado cuenta que tú lo tienes? Somos dueños de todo. Pero cuando somos niños, cuando usted es niño, alguien le tiene que administrar la herencia de la que usted es dueño. El apóstol lo explica. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos deje ver, que nos deje crecer de alguna manera, que nos dé unas buenas vitaminas, una palabra que nos dé fuerza, una palabra que nos vitamine, y no tiene que ser necesariamente de un pastor, ¿ok? Aquí la tiene. Aquí tiene el frasquito de vitaminas. Aquí está. Amén. Y luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? ¿Cómo se adquiere la madurez? Para los que por el uso, yo no sé, ustedes han visto, el otro día tiraron por ahí bueno, yo vi mi comal que lo tiraron. Me gustaba mucho mi comalito ese para calentar tortillas. Porque se calentaba rapidito y se cabían 3 tortillitas ahí, las calentaba bien a gusto. Ya no sirve este comal, vámonos para allá, pum, lo tiraron. Yo me quedé pensando,
Es que está bien usado y sabe. Uso. Está abusado. Tenía experiencia el comal. Para los que tienen el uso, para los que tienen los sentidos, los sentidos de saber qué es bueno y qué es malo. Pero no, fíjese bien, no vivimos de lo bueno y de lo malo. Una cosa es que usted discierna lo que es bueno y lo que es malo, pero no vivimos de lo bueno y de lo malo. Nosotros vivimos del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero mire lo que dice aquí. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué son los sentidos? ¿4 sentidos tenemos o 5? 5, a ver, menciónemelos. Sí, porque como que yo dije, serán 4, 5 o 6. El olfato. ¿Cómo? El tacto, lo que vemos, el gusto. Yo creo que nosotros a través del gusto podemos probar una buena palabra, una buena palabra que venga del corazón de Dios. Si es que tiene los sentidos ejercitados, y si no, cualquier cosa que venga, vamos a estar con el libro de Apocalipsis, donde el dragón arroja agua sobre la mujer y la mujer lo absorbe, la tierra se lo come. Ahora, si nosotros realmente tenemos sentidos ejercitados, vamos a poder discernir, a poder disfrutar una palabra que realmente venga del corazón de Dios. Y no necesariamente tiene que ser en este lugar. Puede ser en cualquier parte, es más, hasta se puede encontrar uno a una gente en la calle y darle una palabra de bendición y hasta eso lo recibe uno. ¿Sí o no? Yo me recuerdo una ocasión haber venido de México, ya anoche, eran como las 11, 12 de la noche. El oficial de migración, cuando paso de allá para acá, nos toma los pasaportes y ya los checa. Y se le hizo raro que viniéramos a esa hora. Me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, a San Antonio. Y dice, ¿por qué? Le digo, pues es que tengo que estar mañana en la iglesia porque soy pastor y en la mañana tengo que estar ahí. Y dijo, que yo pues, en la migración, pues ahí tiene la razón por la cual yo tengo mi pasaporte y todo. ¿Verdad? Miren, hermanos, en esa ocasión me recuerdo que me dio mi pasaporte y me dijo, que tengas buen viaje y que Dios te bendiga. Hoy, cómo sentí esa bendición. Uy, la sentí así. Yo la platico y la recuerdo tanto porque sentí que realmente fue de parte del Señor una bendición. No es dinero, pero tenemos los sentidos ejercitados en ser bendecidos. Me bendijo y me bendijo el camino, llegamos bien a gusto y todo. A veces nosotros no tomamos en cuenta esas cosas pequeñitas que son los que hacen la vida, lo que nos dan la vida. Que el Señor te bendiga, porque a veces decimos, yo también le voy a decir, a veces yo he escuchado esa frase de que, ay, que el Señor te bendiga. ¿Eh? Y por dentro, a ver si se lo come el tren. ¿Verdad? Que venga del corazón. Uno siente cuando, de verdad que al día de ayer, una hermana que vimos ayer, ya cuando yo me despedí, hermano, que el Señor me lo bendiga, ay, sentí una aquella bendición tan linda. Se siente que lo bendicen a uno así con ese, ay, con ese corazón tan, ¿qué más quiere uno, mi hermano? Dígame si no es uno bendecido de esa manera. De verdad, yo no sé si ustedes no lo pueden, pero se siente, ¿verdad? Cuando lo dicen o cuando se lo dicen nada más por bendecirlo. Oh, que Dios te bendiga, sí, que Dios te bendiga. Pero cuando se lo dicen así, que se lo dan, ese alimento, eso es rico, eso nutre, eso da fuerza, da vida. Ay, hermano, ya cuando me despedí, hermano, sí, hermano, que Dios me lo bendiga y que salúdeme allá a la hermana. Uy, se siente tan delicioso, la verdad que sí. Así es de que, pues bueno, voy a terminar ahí. Quería hablar esto porque quiero que veamos que cuando volvamos a retomar el Éxodo en el desierto, no estoy hablando nada más porque son cosas que tengo que predicar, sino porque tiene un fundamento. La iglesia está en el desierto
y tenemos que salir del desierto. No, yo no quisiera que nos pasáramos 40 años dándole vuelta y vuelta y vuelta al desierto y al final de cuentas, después de tanto morir en el desierto y no llegar a la promesa. Esa es mi idea, ese es mi corazón, de que podamos llegar todos a la promesa que está prometida para nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este día precioso, Señor, en el cual somos bien bendecidos. Gracias, Padre, por todo el amor y toda la misericordia que tienes para con nosotros, para con los nuestros, con aquellos que nos rodean, Señor. Bendice a aquellos que están todavía en situación difícil de cama, dales fuerzas, dales sabiduría, dales paciencia. Muéstrales que la fe que tenemos en ti, Señor, es siempre viva y es muy eficaz, Señor. Que la incredulidad la hacemos a un lado, aunque nos cuesta mucho trabajo. Creer que todavía nos podemos sostener, que nuestros huesos se fortalecen, nuestra alma, Señor, se llena de alegría, de gozo. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están todavía en una situación, Señor, que no quisiéramos estar ahí, pero estarnos ahí. En el nombre de Jesucristo, tu Mesías, gracias, Señor. Amén, amén y amén.